Buscamos la verdad donde esté. Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Muy buenas noches, querido público. Como todos ustedes saben, hoy domingo se celebra el Día de los Padres en los Estados Unidos y en otros países. Y don Freddy Ortiz decidió, por un regalo de uno de sus hijos que vive en los Estados Unidos, pasar el Día de los Padres con él y sus nietos de allá. Suerte que tienen algunos. Entonces, en vista de eso, ¿verdad? Trajimos un amigo de este programa que nos ha acompañado muchas veces, tanto a Freddy, cuando está Freddy o cuando estoy solo, o cuando está Freddy solo, nos ha acompañado porque es parte de este programa, que no es nada menos que nuestro amigo Julio César, el cual todos conocen, si Carlos lo presenta en amplio hora verán ahora, que es el presidente de ADOCO. El objetivo del programa de hoy simplemente es una conversación entre amigos, a esas conversaciones que tenemos a veces. No importa la exposición pública que tengamos o digamos, o las posiciones que manejemos, uno como comunicador, Julio, en el caso de Julio, como una persona que maneja una institución que trata de ir de frente contra la corrupción, sino ese tipo de conversación que tenemos a veces en un restaurante o en el patio de la casa con una copa de vino o de ron o de whisky, donde decimos cosas que muchas veces no decimos en pantalla, ¿no? Porque hay que cuidar las formas. De hecho, aquí vamos a cuidar las formas, pero vamos a tratar que es una conversación entre amigos, esa conversación que usted comúnmente puede tener con su vecino, con un familiar, y ese va a ser el sentido básicamente del programa de hoy. Claro, van a haber temas que están en boga, eso es inevitable, y trataremos de que nuestras opiniones sean lo más, digamos, abiertas posible, tomando en cuenta el escenario donde estamos. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Gracias, Getulio. Complacido de poder estar nuevamente aquí. Lamentando que no esté Freddy, pero también celebrando que está Sí, celebrando con uno de sus vástagos. a esta hora debe estar muy contento con los hijos y los nietos. Julio, una cosa que me llamó mucho la atención en algún momento era que tú fuiste uno de los principales defensores de que hubiese un acuerdo de lenidad con Odebrecht. Dada tu posición en en unas instituciones que tú manejas, nos parecía extraño, ¿verdad? A mí particularmente me pareció extraño y decía, ¿cuál será la razón que tiene Julio para defender eso? Entonces, no sé, ahora es el momento quizás de que yo pueda cubrir esa duda y quizás parte del público también, porque todo el mundo lo que esperaba era que tú dijeras, no, eso no se puede, tú sabes. Entonces, no sé, Cárcel para los entonces, corruptos. sí, ese tipo de cosas. ¿Por qué tú defendías tanto que se realizara ese acuerdo de lenidad? Bueno, si tomamos como referencia lo que ha sido una práctica recurrente de los Estados Unidos y del propio Brasil, que al momento de abordar un tema tan complejo como es el tema de la corrupción, lavado de activos, tráfico, terrorismo, todas esas manifestaciones criminales, la obtención de pruebas se hace cada vez más difícil y ha tenido que recurrir a una figura que responde al nombre de delación premiada. No solamente en medio del proceso de investigación le ha dado resultado a los Estados Unidos y a Brasil, sino también ya con condenas. Una persona condenada, pues de repente se puede negociar porque ya el individuo entra en una etapa de reflexión ya con una condena. Y fue el ¿Qué fue el caso caso de Marcelo Odebrecht? de Marcelo Odebrecht y también de Joao Santana y de Mónica Moura, condenados a 8 años. Ahora negocian variarle la condena condicional a una prisión domiciliaria en vez de estar en una cárcel como un beneficio por lo que puede aportar. Cosas que pueden pasar antes de ser condenado o después. Y después. Eso no. Que en el caso de Marcelo Odebrecht, que fue de los últimos que se acogieron a ese esquema de delación premiada, ya lo habían hecho los ejecutivos de Andrade Gutiérrez, de Quero Galvao, de AOS,
al igual que de Correa y Camargo. Ellos, pues de una forma u otra, lo que hicieron fue aportar para el esclarecimiento de este proceso del llamado Operación Lavallato. Y en el caso de Marcelo Odebrecht, le dan 17 años, 2 en prisión que culminan en diciembre y 15 de manera domiciliaria, que por el comportamiento y la colaboración que pueda seguir suministrando, puede ser rebajada al 50% de la pena, se le puede conmutar. Entonces, si Estados Unidos logra negociar con Odebrecht, que va a recibir como indemnización unos 2.600 millones de dólares, porque colaboró en el proceso de investigación, que es por lo que la República Dominicana tiene el caso de que había recibido 92 millones de dólares como soborno. Si no es por esa negociación entre Odebrecht y los Estados Unidos, no hay información que pueda ser utilizada en la República Dominicana. Entonces, no podemos ser nosotros los indiferentes a este tema. Entonces, si se plantea que de la única forma que podemos tener informaciones valiosas, que dicho sea de paso, la negociación en Brasil estaba condicionada que podía ser suministrada a terceros países siempre y cuando hayan llegado a un acuerdo, claro, que es el caso que de Panamá nos llamaron lamentando que no van a tener información porque no se sometieron a esa negociación. Que Odebrecht, dentro de sus objetivos, pues es una negociación. Yo te voy a dar esto, ahora yo quiero algo a cambio, claro, que es por lo que había algunos cuestionamientos porque se renunciaba a perseguir penalmente a los ejecutivos de Odebrecht. Y es legítimo que ellos hayan planteado eso sí, como una negociación. se quieran proteger. Entonces, la única forma de nosotros poder tener, Getulio, informaciones de primera, pero para mí lo más importante era la admisión de la empresa, claro, de haber incurrido en un ilícito pero penal. pero eso también lo debería llevar a que ellos no puedan ejecutar más obras en la República Dominicana. Bueno, se trató una negociación y en la negociación no estaba eso. No estaba la exclusión de seguir ellos construyendo. Claro, pero la ley de contratación pública lo Bueno, la impide. ley de compra y contrataciones, siempre y cuando haya ya una sentencia firme en donde se haya determinado eso. Y la exclusión, pues evidentemente que no va a permitir que se llegue a una sentencia firme. Ah, claro. Entonces, esa es una tarea del Ministerio Público que en medio de un proceso de investigación haya puesto haya denunciado ante el órgano rector de las compras y las contrataciones y haya pedido, como en efecto lo hizo, una medida cautelar para que se le suspenda a la empresa de poder, se le impida de poder participar de algún proceso de licitación, pero eso fue levantado dentro del acuerdo. Particularmente nosotros, que es parte también del debate de que si se excluye de Punta Catalina, si se deja la obra, que se deje la obra como está, pues nosotros no somos partidarios de ello. Porque ya es una obra que está en un 70%. ¿Qué nosotros planteamos? Que se culmine la obra, que se realice la auditoría forense por parte de la Cámara de Cuentas y la entidad internacional que ellos contraten, y que de establecerse responsabilidades en la comisión de irregularidades, pues se actúe en consecuencia. O sea, pero que la obra esté ahí porque una demanda de la población. Entonces no hacemos nada después de hacer una inversión como la que se ha hecho, pues dejar eso claro. en abandono. Entonces, si en Punta Catalina se detecta que hubo sobreprecio y todo claro, lo demás, para poder pagar soborno, eso debería claro, ser retornado al Estado dominicano, no, indiferentemente que sea Odebrecht que lo termine o no. Claro, sin dudas que eso hay que establecerlo y por eso nosotros abogamos porque se haga una auditoría y por ello nosotros apoyamos el acuerdo, porque por ese acuerdo tenemos la aproximación a un caso, independientemente de lo que pase, de que tenga, tenga la suerte que todos deseamos. Del resultado final. Hubo un amigo que me decía, pero yo no entiendo el acuerdo con Marcelo Odebrecht si Marcelo Odebrecht es el pez gordo que estás buscando. O sea, ¿para qué vas a acordar con él? ¿Qué otra cosa más tú vas a lograr para dar una delación premiada?
Y yo le decía a él, mira, quizás sí, Marcelo Odebrecht es un pez gordo realmente, pero lo que se está buscando con el acuerdo de él es desmontar un sistema de corrupción. Ese es el verdadero valor. Así es. Eso es lo que yo entiendo. Totalmente así. Ciertamente Marcelo es el pez gordo. No solo eso, O sea, Getulio, oye, ¿qué pasa? Señores, estamos en un esquema, en un sistema de justicia que no es propio de la República Dominicana, de los Estados Unidos. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Señores, obtención de pruebas en los entramados de corrupción es difícil. muy difícil, casi imposible. No deja rastro. No, muy difícil. Entonces, a todo esto, por ejemplo, estos encartados, que es sobre la base de una inferencia de un ejecutivo de Odebrecht que se acogió a la delación premiada, que dice, bueno, yo sabía que Ángel Rondón era amigo del presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara. Pero eso no se basta por sí solo. No. Eso hay que demostrarle que esa persona recibió dinero para ese fin. Entonces, ¿qué? Pero con el acuerdo de Brecht está obligado a suministrar las pruebas que tenga. A suministrar las informaciones que tenga, porque no puede inventarse. No, pues si las pruebas son esas, de una inferencia. Entonces no hay caso. Ahora, y que él le ha transferido a Ángel Rondón, su ejecutivo, su representante de la República Dominicana. Entonces la situación es compleja. Entonces, por eso nosotros, sabiendo que las pruebas son difíciles de obtener, porque si Brasil hubiese tenido las pruebas que pudieran mandar a Marcelo Odebrecht a la cárcel e incautar a Odebrecht por completo, ¿no crees que él no lo hace? No, sí, pero no negocia. Sí, no negocia. No negocia. No negocia, no. Ahora, ¿por qué negocia? Porque le faltan pruebas para tener casos contundentes. Sí. Solamente con esa negociación se pueden obtener. Entonces, por eso yo le digo a algunos amigos que no podemos ser románticos si uno procura la institucionalización, porque a todo esto, si el país estuvieran funcionando sus instituciones, ¿tú crees que es posible que una obra como el acueducto de la línea noroeste hace 16 años esté el Procurador General de la República solicitándole a la Cámara de Cuentas que audite eso? Una obra ya sedimentada, la inclemencia del tiempo le ha dado, o sea, como lo primero cuando ocurre un homicidio o algo, lo que hacen a condonar para proteger las pruebas. Para proteger la prueba. Si, 16 años después. Si eso lo dejan así y no van a encontrar nada, eso es lo mismo. Eso es lo mismo, eso es una escena del crimen. Entonces, ¿qué ha debido hacer las instituciones? Contraloría ha debido realizar las experticias en medio del proceso, no después de terminado el proceso. Y la Cámara de Cuentas también. Claro, pero eso debieron hacerlo hace 16 años atrás, no ahora. De eso se trata. Vamos a un corte y cuando venga vamos a ver un poco, Julio, la parte ahora interna de la República Dominicana, el tema de Odebrecht y los temas generales, porque al final Odebrecht, si nosotros no hacemos otras cosas, van a venir en el futuro otras empresas, llámese Odebrecht, llámese Pedro Pérez, llámese Juan Fulano, que va a pasar lo mismo, porque el cáncer sigue. Así es. Entonces, vamos a conversar de eso después del corte. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza
Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Ganadora como mejor película en el Festival de Toronto Discovery Filmmaker Award, seleccionada en más de 20 festivales internacionales, llega al país. Jeffrey, la pesadilla. La película de la aclamada directora Yanelis Pérez, Jeffrey. Ven y descubre a Jeffrey, una impactante historia llena de esperanza y fe. En todas las salas del país, a partir del 8 de junio. Invita. Ok, Julio. Después de... Si las personas que ven este programa con frecuencia y que de hecho te conocen a ti, le va a parecer bastante extraño quizás lo que nosotros vamos a decir, pero o mi opinión, y creo que antes de comenzar el programa discutíamos eso tú y yo. O sea, a mí para nada me gustó la decisión del juez de enviar todo este grupo de gente a la cárcel de la forma como se hizo, no porque no se lo merezcan o no, yo no estoy hablando del juicio de valor sobre eso, sino sobre la base de las pruebas presentadas, sobre la base de qué se quiere conseguir con una cárcel, según el Código Penal. Entonces, sobre esa base es que me disgusta la decisión tomada por el juez, no porque esté tomando juicio de valor de que sean personas importantes, o que sea ministro, o que sea fulano, no. Es sobre la base de eso, de qué te presentaron como pruebas el Ministerio Público y bajo qué concepto tú le puedes dar a una persona un año de cárcel si esa persona ni se va a sustraer del proceso, ni es peligroso para la sociedad, en el términos violentos y de este tipo de cosas, porque peligrosos son, porque, ¿verdad? Si se llega a comprobar todo este entramado, sí, ¿verdad? Esos son tan peligrosos como cualquier asesino en serie, ¿verdad? Sin duda, sí. Pero eso lo determinará el futuro. Sí. Entonces, yo por lo menos no estoy de acuerdo ni con eso ni con el show montado. Tu opinión, ya me las has dicho en privado, pero me gustaría como que pudieras extenderte un poco más. Mira, nosotros no solamente abogamos porque los recursos del Estado se manejen de manera transparente, de que haya fin de la impunidad, de que se combata la corrupción, sino que nos vamos más lejos, somos institucionalistas. Y si nosotros nos hemos dado un código procesal penal que la esencia era, primero, que no hayan penas anticipadas, claro, en medio de un proceso, claro, que haya un descongestionamiento de las cárceles. Hay un número de presos preventivos enorme, que eso es una carga para el Estado. Y que eso de una forma u otra lo que hace es contribuir a profundizar la delincuencia. Porque en muchos casos, de manera irresponsable antes, cuando una persona pasaba 2 o 3 años en una cárcel, cuando se le iba a conocer el juicio de fondo, pues no habían evidencia, y lo que hacía de manera irresponsable el sistema como una forma de tapar el error, de que lo condenaban a pena cumplida. O sea, una aberración. Claro. Entonces, se aprueba un código procesal penal, que fue un código modelo, un código tipo de toda Iberoamérica, para que vaya en consonancia en todos los países. Entonces, si tenemos un código procesal penal que procura garantizar la dignidad de las personas, garantizar el debido proceso de ley, y que te tiene 7 medidas de coerción, siendo la prisión preventiva la última, y que tiene condicionantes para aplicarla: peligro de fuga, la gravedad del hecho imputado, que se pueda sustraer al proceso, que pueda distraer pruebas, cualquiera de eso, pero te presenta varias medidas que pueden ser combinadas. Claro. Entonces, ¿qué indica eso? Primero, si se está haciendo una investigación que se tiene que llegar a una negociación para obtener evidencia, porque el Ministerio Público, por la falta de institucionalidad, no tiene ni el resultado de auditoría de las obras realizadas, de los procesos realizados. Entonces, ante esa falencia, pues, tiene que recurrir a un acuerdo. Estas personas son interrogadas, van cuantas veces lo citan. Entonces, yo no quiero que, como una forma
de querer darnos respuesta a lo que reclamamos, fin de la impunidad y que se castiguen a los corruptos, vengan a presentarnos un video del arresto de personas que habían acudido de manera civilizada a todos los llamados que le hizo el Ministerio Público, que podía perfectamente llamarle el lunes a las 10 de la mañana, lo espero en mi despacho. Iban a ir y ahí se les comunicaba, miren, ustedes están siendo arrestados, aquí está la orden, se le va a conocer medida de coerción, imputado de la comisión de esto y esto y esto y esto. Perfecto. Pero no presentar como que se estaba haciendo una persecución, que la población no es tonta, ve que se trata de un show de mal gusto. Entonces, uno que demanda institucionalidad, pues no puede comprar eso. Ni hablar que la prisión preventiva es una exageración en estos momentos, porque estamos hablando que son personas que pudieran demostrar tener arraigo, entre ellos personas públicas, un ministro. O sea, ¿puede un ministro sustraerse a un proceso que se presentó a el interrogatorio que le hicieron? Bueno, es realmente una situación penosa. A mí lo que me da miedo, Julio, es que sí, ciertamente ya la mayoría de la población no es tan tonta y ya la mayoría de la población está informada. A mí lo que me da miedo es que con este show que se montó se quiera distraer, ¿verdad?, la realidad de lo que estamos abogando de institucionalización y de cese ya definitivo de la corrupción. Pero para que esa cese de la corrupción pueda existir, se deben dar pasos previos para que el país se institucionalice primero, y una vez el país institucionalizado, la corrupción per se va a disminuir, porque no se va a acabar, porque ni en Suiza no existe corrupción, en todas partes del mundo existe corrupción. Entonces, este show mal montado, ¿y por qué digo mal montado? Bueno, primero, porque hay cosas que me pregunto, yo me lo preguntaba la semana pasada, después Adriano Miguel Tejada en su AM del miércoles también se preguntaba, bueno, ¿cómo es que tú le das 1 año de cárcel a una persona, pero le das al acusador 8 meses para que investigue? Eso, a lo mejor eso no es ilegal, pero es raro. No, entonces, ¿por qué si un proceso que tú fuiste capaz de involucrar, de llevarlo como asociación de malhechores, donde no hay una conexidad causa-efecto, o sea, hay personas que se conocieron en medio del proceso, para tú englobarlo en una asociación para delinquir? Pero no solamente eso, o sea, tú solicitaste medida de coerción consistente en prisión preventiva de 1 año y medio, que lo declararan complejo. Bueno, el juez le impone medida de coerción de 6 meses a uno, de 9 meses a otro, y de 1 año y de un año a otro. Entonces, tú te preguntas, ¿y no es el mismo caso? No es el mismo, pero no tendrías las mismas evidencias. Y miren, queridos amigos, y tú, Julio, es tanto lo que se ve que es un show, que cuando el Ministerio Público pide, y de hecho, no quiero que se crea que estamos defendiendo a nadie, simplemente estamos tratando de verlos todo lo de la barrera desde arriba. Si el Ministerio Público pide un preso específico, que se supone que es el vaso comunicante o el catalizador del hecho principal, que es el hecho de corrupción, porque se supone que es a través de donde pasaron los sobornos, sí, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, a este yo lo quiero aparte, para que juntos no vayan, ¿verdad?, a hacer, no sé cuál es la idea de poner a uno en una cárcel y otro a otra. Entonces mandas a este señor para la cárcel de La Victoria, después a través de que se descubre, o el DNI detecta, o la familia pide que no lo van a mandar para allá. Entonces el Ministerio Público dice, ok, está bien, no lo voy a mandar para La Victoria porque yo no puedo garantizarle su seguridad, pero yo lo voy a mandar entonces a una casa del nuevo modelo penitenciario, bien sea en La Romana, bien sea en San Pedro, bien sea en Higüey. ¿Por qué meterlo ahora junto para Najayo? Entonces, ¿cuál fue la idea principal del Ministerio Público de dividir a estas personas? Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ven acá, este show está mal montado constantemente. Es preocupante porque si se tenían otras opciones, que el Ministerio Público lo utiliza con frecuencia. Por ejemplo, La Peralta está en La Romana. En La Romana, sí. San Pedro también, y por la distancia, para el proceso, ¿verdad? No veo por qué
si finalmente se decide acoger la petición de la familia de no enviarlo a La Victoria, porque no lo hicieron a una de esas cárceles, entonces lo mandan finalmente a Najayo. Lo que pone en evidencia que se trató de una jugada, tal vez como una forma de ablandar a quien pudiera dar informaciones o no dar informaciones. Sí, no, psicológicamente derrumbarlo, porque cuando te dicen tú vas para La Victoria, estamos hablando ya de... Aquí sí es un sinónimo de aunque en La Victoria, gravedad. aunque en La Victoria se está mejor, cuando tiene ese nivel de riqueza, en La Victoria se está mejor que en una cárcel de nuevo modelo penitenciario. Evidentemente por el esquema totalmente diferente. Vamos a estar claros, o sea, y eso de que su vida corría peligro, tal y qué sé yo, eso no es falso. O sea, si usted tiene dinero, al nivel que se tiene esa persona, usted hasta le compra la oficina del director y vive tranquilo ahí. Lo que pasa es que para la familia llegar es muy lejos. Pero entonces ahí no entendimos por qué el Ministerio Público se desdice, como se ha desdicho en todo este proceso. Recuerda que hubo muchas fallas en medio del proceso. Lo primero, hubo omisiones, se incluyeron personas que no se imputaron después, eran 15, terminaron en 14, fue excluido uno. Pero no solamente eso, sino que cometieron errores garrafales. Garrafales. Eso de Roberto Rodríguez, de atribuirle un 100, depósito... de 100 millones por 1 millón, o sea... Eso es algo grave. Grave. Que en cualquier otra parte, pues el Ministerio Público por ese error lo excluye, dice, no hay caso contra él. No hay caso. Porque fue lo que se utilizó como referencia y fue lo que uno vio, óyeme, pero no guardan la forma. Claro. En 2 días depositar 50 millones, pero eso traía también como consecuencia un cuestionamiento al sistema. Claro. Cómo el sistema admite eso y deja que eso pase. Claro. Que en ese tiempo, pues, era más notorio no que había, ahora. En ese tiempo no había que tú tenías que informar cuando depositaras más, o no sé si se No fue eso, eso fue el 2006. Pero el caso es que ya, en el mismo caso de Roberto Rodríguez, ya con ese error garrafal, porque no fue un error de forma, fue un error de fondo, porque eso fue una de las cosas que utilizó el Ministerio Público como de principalía para decir que él había aceptado soborno. Así es. Porque, mira, Getulio, oye, ¿dónde está el detalle? Que es lo que a mí me preocupa particularmente. Y es que si tú estás haciendo una investigación por soborno, tú debes emplearte en buscar las evidencias de ese dinero recibido. Claro. Pero el tú asociar un crecimiento patrimonial de un imputado por soborno y asociarlo a que eso es el resultado del soborno, se hace cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Este es el caso, por ejemplo, de Andrés Bautista, que una finca que tiene, pues hay varios títulos, varias parcelas. Entonces le atribuyeron eso a parte de su crecimiento, o sea que la fue adquiriendo, cuando no es así, de acuerdo a lo que ha planteado el abogado. Entonces yo creo que si se le va a imputar por violación a la ley de declaración jurada de patrimonio, que pudiera entonces eso deducir de que es lavado de activos, pues tú no debes buscarlo sobre la base del soborno, sino de sus actividades como funcionario público. Claro. Pero que si eso que hizo el Ministerio Público de plantear como crecimiento patrimonial de esos imputados, si él toma 10 ministros actuales y le hace una revisión de su patrimonio, no, todos están presos. Tiene que imputarlo a todos. Tiene que imputar por lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que estos imputados están sindicados como responsables de haber recibido los sobornos. O sea que yo cada día tengo más miedo de que la sentencia de Freddy Ortiz sea cierta, que va a decir que aquí no va a pasar nada. Quizás esto, todo lo que ha pasado en la semana pasada valga la redundancia, de todos estos presos y todas estas cosas y los nombres que tú pensabas que eran de personas intocables, que ahora mismo esta empresa sabrá Dios por cuánto tiempo, de que aquí no va a pasar nada con eso. Cada día tengo más miedo de que Freddy tenga razón por los hechos que se han ido sucediendo luego. Cuando tú lo analizas, tú dices, oye, espérate,
Aquí se busca más, ¿qué se está buscando aquí con esto? ¿Se está buscando justicia o se está buscando un show para desinflar la indignación que tiene la gente y el tema de la marcha verde? O sea, ¿qué se está buscando realmente? Porque a mí me parece cada vez que veo más que esto es un show. Mira, yo entiendo que lo primero es que tenemos un caso. O sea, hay un caso incontrovertible en donde han habido admisiones y tenemos acuerdos. Tú no vas a hacer un acuerdo sobre la base de algo irreal. O sea, ocurrió el hecho. El muerto apareció. Ahora hay que buscar a los responsables. El tema es que vos sabés que el que tiene que buscar, como que no está mucho en buscar. Volvemos en el corte. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Ahora, Julio, indiferentemente de lo que pase, ¿verdad? Y lo que dictamine la justicia, lo que pueda demostrar el Ministerio Público y de lo que dictamine la justicia finalmente. Nosotros como ciudadanos que nos enfocamos más en la institucionalización del país y una serie de cosas, ¿qué debemos aprovechar? No solo que la mayoría de la gente tomar un alivio porque algún corrupto fue preso, si realmente se le comprueba, sino realmente cuál debe ser la lucha en la que debemos continuar para evitar que estas cosas puedan suceder de esa manera. Porque fíjate el problema, o sea, como yo lo veo, si el Ministerio Público tiene razón en que en una obra se hicieron como 5 adendum que lo llevaron de 150 millones de dólares a no sé, a 600, no sé cuánto, o a 400, no sé cuánto. O sea, del precio original de 150 lo llevaron, creo que fue a 400 y pico, a 500 y pico. Sí, hay algunos casos. O sea, quiere decir que cualquiera puede hacer eso. Entonces, eso ya, ok, supongamos que logremos demostrar eso. ¿Qué debemos buscar más allá para que ese tipo de cosas no existan o paren a tiempo? Mira, yo creo que no hay cosa mala que no traiga su cosa buena. Sí, eso es correcto. Y creo que esta experiencia deberá sentar un precedente. Debe haber un antes y un después de Odebrecht en la lucha contra la corrupción. Y de las cosas positivas que podemos tener, primero, tenemos una ley de compras y contrataciones públicas que establece que luego de un contrato firmado, si requiere de un adendum, este no deberá superar el 25% del costo original. Si lo justifica, bien justificado. Efectivamente, también. Porque se puede dar una eventualidad. Ahora, si hay una eventualidad que supera
o imprevisto que supere ese imprevisto, pues hay que licitar de nuevo. Ahora, la ley no tiene consecuencias, son consecuencias de tipo administrativo, llevándote a la más grave, a la destitución, conforme la ley 4108 de Administración Pública. Entonces eso no puede ser consecuencia. No. Ahora bien, pero la Contraloría General de la República, que debe velar, ¿verdad?, para que una obra licitada, hecho un contrato, debe estar en el presupuesto del año próximo. Porque tú no puedes, con un presupuesto aprobado, que te dice para qué son esos recursos, tú inventarte una obra y meterla en ese presupuesto, porque no hay dinero especializado para ello. Ahora, para el otro año, tú la vas a incluir en el presupuesto y va a prever esa obra. Y los fondos. Y los fondos. Entonces, la Contraloría no puede autorizar erogaciones de fondos si no verifica que está conforme establecido en el presupuesto, porque también una obra que tú la proyectas a 2 años, tú vas a incluir en el presupuesto una partida, claro, diferente partida. Entonces, si tú te están pidiendo más de la partida que te aprobaron en el presupuesto, que es una ley, entonces ya hay algo anda mal. ¿Cómo? Entonces ese filtro debe tenerlo la Contraloría General de la República, y si se le escapó, entonces la Cámara de Cuentas, cuando al año fiscalice esa ejecución. Pero ¿cómo lo hacemos, Julio? Mira, muchas veces el Contralor General de la República es subalterno, por supuesto, de quien lo nombra, que es el presidente, pero es subalterno político de ese ministro, porque el ministro pertenece al comité político y él pertenece al comité central. El fiscal general, el fiscal del distrito o el fiscal del ministerio, el procurador, es subalterno político y subalterno del presidente y subalterno político de mucha de esta gente. O sea, no hay independencia en absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar. Romper con esa subordinación de funcionarios sensibles. Definitivamente, el fiscal general, el procurador, la figura del procurador se puede quedar. Ahora, debe haber un fiscal general claro, que sea independiente. Claro. Como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, como ocurre en Colombia, por ejemplo. En Colombia, el fiscal general tiene su función en la judicatura. Hay un procurador general que viene siendo un ministro de justicia. Como el abogado es el abogado del Estado. Efectivamente. Ahora, el fiscal general representa a la sociedad y al Estado. Y al Estado. Entonces, esa independencia le va a permitir poder desarrollar sus actividades que no tengan ningún tipo de colisión con el Ejecutivo. Bueno, fíjate ahora, en Venezuela ahora mismo, la voz más fuerte es la de la fiscal general. Exacto. Que quiere enrumbar. Y Maduro no la puedes destituir porque hay una ley específica para cuando tú nombras un fiscal general, Así porque es destituido, o sea que el fiscal general es independiente. Claro, ella en algún momento no tenía tanta independencia de criterio, pero como las cosas han ido deteriorándose de esta manera, ella ahora con su independencia de criterio se ha convertido en la voz disidente del sistema. Así es. Y es como tú dices, no hay cosa mala que no traiga su cosa buena. Claro, entonces yo creo, Getulio, que ahora es una gran oportunidad para negociar con la clase política y sobre todo quien tiene el poder, los legisladores, porque los propios legisladores por este proceso que han pasado deberán hacer conciencia y que las cosas no vuelvan a ocurrir y que ya ellos saben que son compromisarios de sus acciones y que comprometen su responsabilidad civil y penal. Pero también debe haber una Contraloría General de la República que haga su función, que pueda detener y que se pueda, porque eso no es algo, eso es vox populi, de que un contrato comience en un monto y termine en otro. Ahora mismo, todas las obras que está ejecutando la ISOE, todas ya han superado el 25% del costo original. Entonces, ¿cómo la Contraloría permite eso? Porque no funciona. Entonces, la ley de compra y contrataciones debe ser modificada y ponerle garras, dientes, pero la ley de declaración jurada de patrimonio debe también
no dejar en que la no declaración sea una medida de tipo administrativo, sino una sanción penal. Claro. Para el que no declara, pero también para el que omite y también para el que sobrevalúa su declaración jurada de patrimonio, porque muchos lo hacían. Sí, a futuro, para futuro. lo que iban a conseguir. Y cuando a futuro. hacían la declaración saliente, ponían menos como una forma de que perdieron durante el tiempo que tuvieron en la función pública. Entonces, yo creo, y también que la Cámara de Cuentas no le haga en 4 años una auditoría a esta institución, porque todos los años ellos ejecutan. Ese es como el mismo caso y no es hacer leña del árbol caído, pero como el mismo caso de Andino. Él dice que él tiene años viviendo de su salario como director, tenía años viviendo de su salario como director de la OPRED, de la oficina del metro. Entonces tú dices, wow. Pero su declaración jurada eso lo dice. En su declaración jurada en algún momento él le transfirió en vida todos sus bienes que tenía porque era un próspero empresario, o sea, o a menos que le haya prestado su nombre para que todas esas torres Diandi lleven su nombre. Sí. Entonces él se lo transfirió en vida a sus hijos, se lo regaló a la iglesia o a alguien. No, hasta el momento lo que se puede evidenciar es un crecimiento económico patrimonial de sus hijos, pero es por una transferencia que no es el resultado ni de una herencia ni nada de eso. Entonces, porque sus hijos pueden ser hiper recontramillonarios porque él hizo su fortuna, que en algún momento como funcionario público la declaró cuando entró a trabajar y cuando salió y ahora decidió que en vida él le va a dar ese dinero a sus hijos. Exacto. ¿Eso es legal? Exacto. Pero la situación es más compleja porque, por ejemplo, tú tomas la declaración jurada de patrimonio de funcionarios actuales que la hicieron en el 2012 y que la hicieron en el 2016. Hay una variación total. ¿Cuál es el alegato? Bueno, que las empresas han prosperado, que han conseguido préstamos, que han podido expandirse. Mi pregunta es, ¿entonces ellos no eran sujetos de crédito para los bancos antes del 2012? ¿Por qué su incremento patrimonial es más que evidente durante su tiempo que son funcionarios y al mismo tiempo ejecutivos de sus empresas particulares que negocian con el Estado? Entonces, eso debe ser tarea del Procurador General de la República, darle seguimiento a eso, porque a mí no me pueden decir que si tú, cuando no eras funcionario, los bancos no te prestaban, ¿por qué te prestan ahora? Es una pregunta. O sea, tú eres más confiable ahora. Posiblemente. O eres mejor gerente. Bueno, o sea, tú tienes la capacidad de poder gerenciar la institución en el Estado y la tuya privada. Bueno, posiblemente los bancos lo que ven es que tú tienes un incremento de 350,000 pesos de sueldo que van a ayudar a pagar el préstamo. No, es que eso no lo sabe, no lo usan para eso. No digo yo porque es la única, a tu pregunta, es la única respuesta posible que yo encuentro porque no encuentro de otra. Nos hemos encontrado muchísimos casos así. Funcionarios que eso tendrá que legislarse. Mire, si usted es funcionario público y tenía una empresa, usted va a tener que buscar qué hacer, porque entonces no, que esa empresa yo la transferí a mis hijos. Sí, pero ellos son que la manejan. Y la influencia no varía. Lo ideal es que usted no tenga empresa. Si usted es empresario, es empresario. Si es político, es político. Claro, yo conozco un ministro de los más altos del gobierno que se dio un edificio, hizo un edificio y montó un helipuerto enfrente de una clínica. O sea, yo nunca había visto eso en el medio de la ciudad. Y resulta que el ministerio que él dirige es el mismo que da permiso para eso. Entonces, tú dices, wow, y es para las oficinas de sus empresas. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿por qué no lo hizo antes? Porque antes que es lo mismo de Diandino, o sea, a Diandino se le reconoce que también hay tú puedes construir un edificio y ponerle tu nombre, pero eso no es tuyo ya tú le vendiste eso. Claro, eso no es tuyo. Eso está a tu nombre de manera simbólica. O sea, tú ganaste dinero cuando vendiste los apartamentos. Eso, pero tú no me puedes decir a mí, que tú no apareces como que tú eres gerente de cada una de esas empresas. Bueno, lo primero es que tú no has declarado el valor de esas empresas. Tú pudiste haber puesto que tiene tantas acciones en una empresa, pero nadie ha evaluado eso. Claro. Entonces, eso es algo nominal. Sin embargo, tú exhibes, por los bienes que tiene, un crecimiento inusitado,
que sobrepasa tu capacidad de ingreso de la administración pública. Pero también tú te preguntas, dices, pero ven acá, tú tengas una institución pública, abandonaste tu actividad privada por 150,000 pesos. Bueno, pero Diandino tiene ¿desde cuándo? Desde el 2004 siendo funcionario. Estamos en el 2017. Tiene 13 años siendo funcionario público. Y había sido 4. Pero proponte ahora seguido. Cualquier empresario que no atiende sus empresas en 13 años quiebra. No, entonces vámonos más atrás. Se muere económicamente. De ¿cuál fue su movimiento en los 13 años antes de ser funcionario? Ay, no, tú te quieres ir muy lejos. Regresamos ahora, señores. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Lo importante es ganar. Sí, es importante ganar. Pero más importante es no perder lo que ya tú y yo tenemos. Misión Estrella, desde el 15 de junio, solo en cines. Ay, que sí, el programa afuera a veces se ve más bueno que adentro. Ya estamos en la última parte en el último corto en la última parte del programa, Julio, y no es tanto como que vamos a soñar, sino como que vamos a ver, según tu parecer, cuál es la ruta que debemos seguir para lograr esas cosas con las que estamos soñando, que hablamos en el corto anterior, como que haya independencia en ciertos y determinados funcionarios, bien sea el Contralor, bien sea que haya un fiscal general, que el Ministerio Público, sus integrantes sean inamovibles, a menos que no sea por una causa, sí, ¿verdad?, que no tengan que rendirle ningún tipo de cuentas a ningún partido político ni a ningún político, sino simplemente a su conciencia. Eso no garantiza 100% que no va a haber impunidad ni corrupción ni nada de eso, pero sí la minora. ¿Cuál sería como la ruta que debemos seguir nosotros como ciudadanos para lograr ese tipo de cosas y si las leyes actuales permiten eso? Mira, lo primero que habría que modificar la Constitución, porque hay que darle ese revestimiento a lo que será
un fiscal general anticorrupción, un fiscal general independiente. Que maneja el Ministerio Público General. Efectivamente, exactamente. Entonces, para eso habría que modificar la Constitución de la República y para otras cosas. Y el procurador que sea lo que es ahora el consultor jurídico. No, bueno, el Ministerio de Justicia. O un ministro de Justicia, exacto. Que anteriormente así era lo que existía. Y que tiene su función específica. Ahora bien, el fiscal general tendría necesariamente la independencia, debería tener la independencia que permita desarrollar su proceso de investigación sin ninguna interferencia, injerencia de ningún poder. Y por eso pudiera ser la escogencia del fiscal general, que no el Consejo Nacional de la Magistratura, yo me iría más lejos, pudiera ser un órgano donde esté el presidente de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, de la Suprema, del Congreso, sí. Del Congreso, o sea, como una forma de darle un mayor estatus. Y que sea ratificado por el Congreso. Que sea ratificado por el Congreso, y si es posible buscar un bajadero ya más amplio de darle poder al soberano, de que sea ratificado en una elección, cualquiera de esas figuras, como una forma de tener realmente un funcionario que tenga el peso de poder indagar sin ningún tipo de restricción. Y con la cámara que no cuenta, ¿cómo hacemos? La Cámara de Cuentas, eso definitivamente, eso hay que hacer una revolución. Eso no puede seguir manejándose como la Cenicienta, con un presupuesto que no le permite auditar todos los años a todas las instituciones, porque es que no puede ser muy difícil que la Cámara de Cuentas haga un calendario de que esta sí, esta no, no, porque es que todas gastan. La que menos gasta debe ser auditada. Entonces, aquí hay instituciones, Tulio, que nunca se han auditado. Por falta de tiempo o de voluntad, falta de recursos, de voluntad, y que no están en eso. Entonces eso debe ser algo automático. Es que cada 3 meses, por ejemplo, las instituciones se le debe hacer un... ¿Tú crees que la Cámara de Cuentas audite a la Secretaría de la Presidencia? Bueno, la ha auditado, y mira, y la Secretaría de la Presidencia es la que menos recursos maneja de manera presupuestaria, naturalmente, coordinadora de los otros ministerios, y tiene la influencia, pero administrativamente no tiene ese gran presupuesto. Lo que uno casi no suele escuchar es de que se haya auditado a la Policía Nacional, ni el Ministerio de la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa. No, porque estarían todos presos. Entonces, eso no debe ser, eso debe ser automático. Como también debe auditarse el Congreso, debe auditarse la Suprema Corte de Justicia, deben auditarse todas, pero todos los años. Pero ¿cómo lo hacemos? Hace falta mucha gente para eso. Bueno, es que hay que buscar la democracia, y la institucionalidad cuesta. Es que si hay que asignarle el presupuesto que requiere tener en cada una de las instituciones un equipo de auditores haciendo esa auditoría de manera regular, porque tú agarras 3 meses y ya la tecnología te permite tú avanzar, y hay procesos que son cerrados y que tú puedes tomar conocimiento. Claro. Y que puede venir una base de datos que todas esas erogaciones se vayan registrando, y al final tú lo que haces es un cierre, un corte. Lo puedes hacer trimestralmente, y ya el final tú tienes la sumatoria de todos esos trimestres. Eso no es tan difícil, porque las empresas privadas lo hacen. Claro. Y se dan cuenta cuando hay una irregularidad. Claro. Y procesan a los responsables. Sí, pues como privado tenemos una DGI que nos audita. Entonces debe operar lo mismo en el Estado, porque son más los recursos. Entonces tú no me vas a decir a mí que una obra tú no estás en capacidad de auditarla en medio del proceso de construcción, porque es la única forma que tú te das cuenta. Pero si para en eso vez de varilla pues compraron... Pero para eso se supone que la Oficina de Supervisores de Obra del Estado. Eso tiene otra misión. Se supone que era para eso. Al principio se hizo para eso, se conformó para eso. Se supone que ellos son los que deben auditar que las obras estén haciéndose con la calidad que se dijo en el proceso licitatorio. Por eso se hace urgente el establecimiento de... No que la OISOE construya, esa no es su función.
Por eso se hace también sumamente urgente que se establezca el verdadero control social donde se pueda participar desde espacios de sociedad civil a través de la veeduría, pero ya constitucionalizada, o sea, que sea un instrumento constitucional que permita a uno poder darle seguimiento a lo que son las construcciones de obras y ejecución de obras. Entonces, a ver, para ir definiendo, necesitamos un contralor independiente. Necesitamos una cámara de cuentas con recursos. Con recursos y que realmente tenga la capacidad de hacer auditorías frecuentes a todas las instituciones. Así es. Y mientras vamos avanzando, que se puede hacer de manera aleatoria hasta que tengamos realmente los niveles personales. Esa cámara de cuenta, de hecho, puede hasta... Esa cámara de cuenta puede hasta buscar ayuda de la DGI para ver cómo controla las empresas privadas. Necesitamos un fiscal general. Así es. Que sea independiente, con un ministerio público independiente. Entonces, sí, es la única forma que podríamos tener efectividad en la lucha contra la corrupción y la transparencia. ¿Y tú crees que con este primer paso de Odebrecht, como tú bien muy sabiamente dijiste al comienzo, no hay cosa mala que no traiga su cosa buena? ¿Tú crees que con eso, con este caso, nosotros pudiéramos comenzar a negociar y a presionar al Estado para que esos pasos se den? ¿Estamos en buena posición para eso? Sí, y de hecho nos consta que las autoridades están en ese tenor. El presidente de la República pues ha dado respuesta a lo que ha sido algunas de las exigencias cuando se han presentado el tema, por ejemplo, de Bahía de las Águilas, de los Tres Brazos, los problemas del CEA. Con lo de Punta Catalina, la creación de una comisión para que investigue el proceso de adjudicación. Eso nos indica a nosotros que hay voluntad por parte de las autoridades de que ante el planteamiento de establecer mecanismos como lo que nosotros hemos señalado, estarían en disposición de ceder. Y eso es muy importante. Estoy de acuerdo contigo. Cuando se ha logrado algún tipo de presión social, el Estado ha cedido, el gobierno ha cedido. Eso es lo que nosotros interpretamos y por eso entendemos que se debe de una forma u otra hacer planteamientos, no irnos a actitudes radicales, si bien es cierto que se necesita castigar al responsable de la corrupción, pero también podemos construir para prevenir en un futuro. Roma no se construyó en un día. Así es. Y entonces tampoco podemos pretender que nosotros vamos a voltear la República Dominicana como una media, pero sí debemos mantener una lucha, digamos, constante, pero con un objetivo claro. Así para es. Poder lograr realmente todo lo que queremos. Y esto es un tema que lo van a ver en el caso de algunos de ustedes, sus hijos, en el caso nuestro, quizás nuestros nietos son los que van a ver esta República Dominicana, por la cual nosotros en este momento estamos tratando de poner nuestro granito de arena para que eso sea así. Julio, no me queda más que agradecerte infinitamente esta tertulia, porque más que un programa fue una tertulia. Es muy interesante, o sea que uno no siente que no es una entrevista, es una conversación. Es una conversación y eso era lo que queríamos hacer. Bueno, queridos amigos, ya el próximo domingo estará Freddy con nosotros. Los esperamos y esperamos que pasen una muy buena noche. Feliz resto de la noche. Hasta luego.